iglesia de Filadelfia. Que hoy el Señor nos va a hablar a través de esta mañana. Y para mí ha sido de gran bendición, porque sé que va a ser de bendición a tu vida. Que traiga libertad al cautivo, que traiga libertad a nuestra alma, que traiga esperanza contra esperanza, que traiga fortaleza, que aumente nuestra fe. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar leyéndole del 7 al 13. Dice así su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Hermano, qué presentación. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Aleluya. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la iglesia decimos amén. Puede sentarse, iglesia. El título, hermano, esta mañana de este mensaje que el Señor manda a la iglesia de Filadelfia, pero que también nosotros somos parte de esa iglesia, que somos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Él redimió con su sangre preciosa y que no has hecho sus hijos. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Sabe qué significa retén? Aferrarse. Quiere decir guardar. Quiere decir conservar. Quiere decir también no soltar. O sea, aférrese lo que tiene de Cristo. No suelte lo que Dios te ha dado. Aleluya. Eso es lo que significa. Guarde la palabra, guárdela. Eso es lo que significa retener. Por eso es, cuando nos dice aquí en el versículo 11, retén lo que tienes, esto significa aférrese, guarde, conserve, no suelte lo que por amor y misericordia y gracia el Señor ya nos ha dado como pueblo de Dios. Aleluya. Este consejo el Señor se lo da a la iglesia de Filadelfia. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, también viene para usted y para mí, que estamos escuchando este mensaje. Un consejo de parte de Dios que nos dice a nosotros, directo, hermano, usted puede decirlo. Te dice a ti y a mí: aférrese a lo que tú ya tienes. Ay, santo. Guarda lo que el Señor te ha dado. Conserve lo que has alcanzado. Aleluya. Y no suelte lo que has recibido de parte de Dios,
para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que nos dice esa palabra en esta mañana. Aquí en Apocalipsis, hermano, podemos encontrar que Dios le escribe diferentes iglesias, diferentes cartas a 7 iglesias, una carta a cada iglesia. Pero dentro de las 7 iglesias que el Señor les escribe para sus diferentes tiempos en que las iglesias se pueden ir acomodando o pueden estar viviendo o pueden estar manifestando, hermanos, solamente hay 2 iglesias. Mucho cuidado, iglesia, que el Señor no les encuentra que señalar, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Son de las 7 iglesias, solamente tenemos 2 iglesias que el Señor no les dice, pero tengo contra ti, sino que viene palabra de fortaleza, palabra, aleluya, que les da consejo, pero no encuentra en ellos falla, no encuentra en ellos falta, no encuentra en ellos, aleluya, pecado. Hermano, aquí hay 2 cosas. En primer lugar, que sí se puede vivir para Cristo, que sí se puede vivir santamente, que sí se puede agradar a Dios. Y en segundo lugar, que es lo que más duele, es que de 7 iglesias solamente 2, hermanos, estaban conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. Eso a mí me pone a pensar. Y yo lo comentaba anoche con unos hermanos y les decía, lo que más me impresiona es que de 7 solamente 2. Si lo llevamos al mundo físico espiritual de nosotros, quiere que decir entonces que de cada 7 cristianos solamente 2 son verdaderamente hijos del Altísimo, hijos de Dios y verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo solo a 2 escogió. No, hermano, no. La sangre de Cristo tiene poder para que los 7 sean libres, sean santos y vivan conforme a la palabra. Es que solamente 2 decidieron aferrarse, decidieron mantener, decidieron vivir la santidad, decidieron vivir para Cristo, decidieron pagar el precio. Ay, santo. Solamente 2. Que esta mañana estemos dentro de esas 2. Y sino que el Espíritu Santo de Dios nos dé a nosotros la sabiduría y el entendimiento y nos ayude que con su poder y su gloria podamos nosotros vivir santa y piadosamente delante del Señor, como dice su palabra. Así lo dice esa palabra, hermanos. Solamente a 2, hermanos, solamente a 2 el Señor no les encuentra irreprensibles, los encuentra irreprensibles, cumpliéndose puramente esa palabra de 1 de Tesalonicenses, hermanos, 5:23, donde dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean presentados irreprensibles. Aleluya, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene en este tiempo que vivir la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cómo era la iglesia de Filadelfia? Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. ¿Cómo era? Algunas características. Esta iglesia era una iglesia joven. Era una iglesia muy perseguida. Oigan las características. Por los judíos. Porque los judíos, los mismos hermanos judíos, perseguían a esta iglesia de Filadelfia, porque ellos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Si lo mataron. Era un pueblo que había mucha idolatría y mucho paganismo. Vaya viendo qué clase. El lugar donde estaba esta iglesia. Esta iglesia de Filadelfia estaba en un lugar donde había mucho paganismo y mucha idolatría. No era que había dentro de la iglesia, que quede claro, sino ahí vivía, lo rodeaba. Era una iglesia pobre, con necesidades. Ella estaba plantada en un lugar lleno de volcanes. Temblaba mucho en ese pueblo. El lugar donde estaba esa iglesia era un lugar de mucho comercio. Dice que era exactamente en un lugar donde visitaban mucho, de diferentes lugares, de diferentes lenguas, de diferentes culturas.
porque era comerciante, era un lugar presto para vender y comprar. Y se conoce, a pesar de todas estas cosas, también se le conoce como una iglesia fiel. En medio de todo estas que estábamos nosotros viendo dónde estaba esta iglesia de Filadelfia, se le conoce como una iglesia fiel, porque a pesar de las adversidades, a pesar de donde estaba, a pesar de la persecución y a pesar de todo lo que vivía, ella sabía y había mantenido la fidelidad a Dios y se había mantenido firme en las cosas del Señor. Aleluya, aleluya. Y dice, hermano, que hasta la actualidad es la única iglesia que hoy día se mantiene firme hasta el día de hoy. Dentro de las 7 iglesias que aún la de Esmirna, yo no sé cuánto le habla usted al Señor esta mañana, era una iglesia irreprensible. Al pasar los años, al pasar el tiempo, se fueron debilitando. Las generaciones los fue alcanzando las otras, apostasía, el pecado, las diferentes obras satánicas y diabólicas, que el Señor lo reprenda. Fue alcanzando a estas iglesias, pero hay una que hasta el día de hoy se mantiene, solamente que con otro nombre. No se llama Iglesia de Filadelfia, pero esa iglesia hasta el día de hoy se mantiene firme, firme, firme. Y ahora vamos a ver por la fidelidad de Dios y la decisión del corazón de estos hombres y estas mujeres. Eso, hermano, quiere decir que sí se puede. Sí se puede una iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, no es todos los que estamos aquí, es cada uno de nosotros que conformamos también la iglesia de Cristo. Entonces sí quiere decir que usted y yo podemos vivir para Cristo. Usted y yo, pase lo que pasen los años y vengan las generaciones, se siguen, aleluya, el testimonio y siguen el legado y siguen, aleluya, el aprendizaje y el testimonio. Se puede perseverar para Cristo hasta el final. Se puede, iglesia, se puede. Hoy Dios nos da el mismo consejo, iglesia, a nosotros también. Y por eso nos dice al final: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí encontramos en el versículo 8 que le dice: yo conozco tus obras. Si el Señor le dice: yo conozco tu levantar, yo conozco tu acostar, mis ojos saben, yo sé quién eres. Porque déjeme decirle, ni usted ni yo podemos hacer nada que delante del Señor no tenga Él y conozca, sea de día o sea de noche, sea en el público o sea en la oscuridad o sea en la soledad. Él, el ojo de Jehová, siempre va a estar sobre cada uno de nosotros. Esto tiene, y yo digo: Señor, gracias. Porque el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el que ha sido lavado con la sangre del Cordero, vivimos gozosos, alegres y contentos, sabiendo que el ojo de Jehová está sobre mí y que el poder de Dios, aleluya, está sobre mí y el cuidado de Jehová va a estar sobre mí. Por lo tanto, mi corazón está confiado, mi corazón no teme, porque el ojo de Jehová está sobre mí. Dele un aplauso, si lo va a dar, déselo al Señor. Déselo al Señor. Pero el que anda con pecadito, el que anda con cosas ocultas, sepa que el ojo de Jehová también está ahí. Él le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Voy a leerlo todo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este versículo tiene 3 cosas fundamentales, iglesia, que son de bendición para tu vida y mi vida. En este versículo podemos ver 3 características que la verdadera iglesia de Cristo, usted y yo,
debemos de ser manifiesta en nosotros. Y debe de manifestarse también en la iglesia verdadera de Cristo. Por lo tanto, como estas tres características estaban sobre esta iglesia, por eso encontramos en el 11 que le dice: retén lo que tienes, no lo suelte, aférrese, guárdelo, cuídelo. Eso es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Como conozco tus obras, porque he visto tu caminar, sé cómo está tu corazón, sé cómo está usted. Aférrese, guárdelo, cuídelo, no deje que nadie se lo robe, para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, y lo que nos dice a usted y a mí, si hemos retenido la palabra y si estamos viviendo conforme a la palabra. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia de Filadelfia? ¿Qué tenía esta iglesia que el Señor le diste? Ahí vemos donde dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, hermano. Le da una promesa. A la iglesia verdadera de Cristo se cumplen las promesas de parte de Dios, aleluya. Él le da una promesa, le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, y nadie es nadie, la puede cerrar. Ponga atención, iglesia. Como él conocía las obras de esta iglesia, él conocía el evangelio que vivía esta iglesia, él conocía lo que practicaba esta iglesia, que era una iglesia de testimonio, que era una iglesia de santidad, que era una iglesia que vivía la palabra, hermanos. Le da una promesa, porque él promete estar con los que son de él. Entonces es donde le dice: he puesto una puerta, he abierto una puerta donde nadie la puede cerrar. Y esa promesa, hermano, está cumplida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está cumplida, porque ellos se aferraron, cumplieron la palabra, y hasta el día de hoy, porque se mantiene nada más que con otro nombre. He puesto una puerta que nadie la puede cerrar. Si usted se mantiene firme, se mantiene aferrado a la palabra, no hay ningún demonio, ni nada, ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie lo puede hacer, iglesia. Nadie. Esa promesa se mantiene firme, hermanos. Y dice que Dios puso un espíritu de evangelización sobre esa iglesia. ¿Sabe? La iglesia verdadera llamada de Cristo, iglesia. También el Señor la usa. El Señor la inquieta. El Señor la levanta. El Señor levanta a usted, porque usted es la iglesia. El Señor pone un espíritu, pone un don, o pone un llamado, o pone un ministerio, o pone un talento, pero Él pone a trabajar la iglesia que es de Él. Y dice que puso un espíritu de evangelización, hermanos. Y dice que como estaban en un punto estratégico, hermanos, dice que se predicaban el evangelio, desarrollaban la misión, mandaban misioneros, aleluya. Se predicaba de Cristo, se predicaba la palabra, aleluya. Y se cumplía el deseo, hermano. Y lo que dijo Pablo: oren para que la palabra de Dios corra, oren para que no haya estorbo para la palabra de Dios. Oren, la iglesia de Cristo tiene que orar para que la palabra de Dios sea exaltada, sea glorificada, y corra y alcance al perdido. Eso tenía la iglesia de Filadelfia. Eso tenía la iglesia de Filadelfia, que nosotros debemos ser la iglesia de Filadelfia también, con las características de la iglesia de Filadelfia, le he dicho. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo tenemos que predicar la palabra. Predique a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios es fiel. Dice que ella no volverá vacía, sino que se cumplirá el propósito por el cual ha sido enviado. Se cumplirá el propósito. Quizá usted y yo no veamos aquellas palabras que le has predicado a tu parentela, a tus hijos. Si Cristo no viene pronto, hay padres que no vieron la conversión de sus hijos. Hay esposos que no vieron la conversión de su esposo o su esposa. Hay cristianos que no vieron la conversión de sus vecinos. Pero esa palabra que siempre estaba, esas oraciones que siempre estaban, ese testimonio que siempre, aleluya, gobernaba sobre esa casa, estaba en el corazón de esa parentela, de esa familia. Y esa palabra, hermano, cuando usted corrija y hable la palabra. No hable de su propio, hable la palabra. Hable la palabra, porque dice que ella cumplirá el propósito. Ella es viva, ella es eficaz y cumplirá el propósito por el cual está siendo predicada.
Pero la iglesia ha dejado de predicar. La iglesia ha dejado de hablar. La iglesia hemos dejado de evangelizar. Y es cierto, hermano, y tendremos nosotros que reconocerlo esta mañana. Vamos a ver las 3 características que tenía esta iglesia. Te dice, número 1, aunque tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza. Mucha atención, iglesia. Esta iglesia, como ya vimos, es una iglesia perseguida. Vivió persecución. Vivió paganismo. Vivía idolatría alrededor. Vivía llena de enemigos. El diablo quería quitarla. El diablo siempre va a estar en contra de la iglesia de Cristo. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, ninguna obra del infierno podrá venir contra la iglesia de Cristo. Por eso el Señor le dijo a Pedro, aquí yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Jesucristo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia que se mantiene firme, la iglesia que se mantiene en la palabra, la iglesia que no le cree, dice que las puertas del Hades, ningún demonio podrá venir a destruirte, ni a destruir la verdadera iglesia de Cristo. Porque es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de la pastora, ni la iglesia suya, ni por tus pocas fuerzas. Por él le dice, porque aunque tienes pocas fuerzas. Esta iglesia, hermano, las pocas fuerzas no eran físicas. Estudiando esta palabra, dice que no eran físicas, no era que amanecían enfermos, no era que tenían mucha gripe, no era que los hermanos estaban enfermos. No, hermanos, no. La poca fuerza a la que él se refiere esta palabra, y que es una característica que debe de tener, hermano, no era en el mundo físico, era, hermano, en el mundo espiritual. Primero por lo que les rodeaba, porque el enemigo estaba alrededor de ellos. Pero estas pocas fuerzas, que ellos eran pequeños, que ellos había idolatría, que estaban en contra de ellos, que todo era en contra de ellos, eso los hizo a ellos reconocer que la dependencia era que tenía que ser constante de Dios, que las fuerzas tenían que tenerlas de parte de Dios y no humanas. Ellos entendieron que si ellos no se aferraban a tener una comunión íntima con el Señor, que si ellos no se aferraban a la palabra, que si ellos no se aferraban a una dependencia, hermanos, a una dependencia directa, porque la iglesia de Jesucristo debe de aprender a depender de Dios. Por eso Pablo dijo, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es por nuestras fuerzas, es por su Santo Espíritu, es por su palabra, es por su presencia, es por la gloria de Dios, es por el poder de Dios, es por el poder que hay en Cristo, es por el poder del Espíritu Santo, hermano. Gloria, alábalo, alábalo, es a Él, no es a mí, es a Él. Aleluya. Todo creyente, hermano, debe saber. Todo creyente debe saber que la palabra de Dios es clara. Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Porque, hermanos, no interesan los años que usted tenga de convertido. El poder permanecer en firme no va por los años de conversión. El poder ser un hombre aprobado por Dios, convertido en Dios y permanecer en Dios, hermanos, no es por los estudios que tenga bíblicos, ni porque haya institutos o porque tenga mucho conocimiento, aún ni porque conozca suficiente de la palabra, hermano. No es por los dones y talentos que se tenga, hermano. No, hermano, ni aún por lo que Dios use. Porque cuántos siervos de Dios, y me duele, conocimos en un tiempo, hermano, que fueron grandemente usados por el Señor, pero hubo un momento que cayeron en pecado y no pudieron levantarse. Y gloria a Dios por los que han podido levantarse. Gloria a Dios por los que reconocieron su pecado. Porque también dentro de esos hay hombres que cayeron, reconocieron y confesaron su pecado, y el Señor los perdonó y los libertó, y ahora son y fueron hombres de Dios y tuvieron la salvación. El problema no es caer, el problema es no levantarse. Pero, hermanos, el verdadero todo creyente debe saber, hermano, que ninguna de estas características
Ni por conversión, ni por años, ni por estudios, ni por dones. No, hermano, no. Lo que nos hace ser aprobados por Dios, lo que usted y a mí nos hace ser aprobados por Dios, es que hemos entendido que nuestra vida tiene que vivir absolutamente dependiendo del Señor. Las 24 horas del día. Dependencia absoluta del Señor, de Dios, a través de su Espíritu Santo, hermanos. En absoluta sumisión, en absoluta obediencia a esta palabra, en absoluta rendición, hermanos, en absoluta aprobación de esta palabra, iglesia. Tenemos que vivir en ella. Eso tenía clara la iglesia de Filadelfia. Eso tenía clara la iglesia de Filadelfia. Y esta primera característica, iglesia, tiene que estar en usted y en mí. Estamos reconociendo que sin Él nosotros no somos nada. Hemos reconocido nosotros, hermano, que no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas que usted está esta mañana aquí. Hemos reconocido nosotros, hermanos, que no es por nuestras fuerzas que hemos podido permanecer firmes hasta hoy. No es por lo que hagamos. No es por lo que el Señor nos use. No. No es por lo que conocemos. No, hermano. Él te ha permitido estar de pie. Amaya. Él me ha permitido estar de pie. Él me ha permitido caminar, aunque a veces lento. A veces he querido retroceder y el Señor vuelve. Él me ha permitido, iglesia, permanecer firme hasta el día de hoy, solamente por su amor y misericordia y gracia. Solamente porque Él cada mañana, Él su misericordia me sostiene. Él su amor me levanta. Porque yo le reconozco cada mañana y me meto hacia el cinto y le digo: si tú no estás conmigo, yo sé, Señor, que hoy puedo claudicar. Hoy puedo pecar contra ti. Hoy puedo retroceder. Hoy me puede alcanzar alguna situación en mi vida, y no es que no me alcancen, iglesia, pero solamente aquella dependencia, aquella iglesia que Él ha reconocido que sin Él no somos nada. Aquel que ha reconocido que cada mañana tiene que ir a su altar a obtener la misericordia, el amor, la gracia, el perdón, la ayuda, el poder, la autoridad del Espíritu Santo para seguir adelante. Solamente esa iglesia, hermano, es la que podrá permanecer firme en estos tiempos. Tenemos que reconocer que nuestra vida depende de Dios. Y ahí es donde se cumple esa bienaventuranza que dice: bienaventurado el pobre de espíritu, porque ellos verán a Dios. El pobre de espíritu, como lo vimos cuando estábamos en la iglesia anterior en Loyón, es aquel necesitado, que aunque usted haya visto milagros ayer, que aunque Dios te haya usado viendo la gloria de Dios, yo me presento ante ese altar tan necesitada, humillada ante su presencia. Porque el mismo Jesús, cuando Él veía los milagros, cuando Él estaba y veía el poder de su Padre, el poder de Dios operando en los ciegos, en los mudos, en los paralíticos, en los muertos, dice que dejaba, los sanaba, llegaba a la noche y subía al monte a orar. Y me imagino que le decía: Señor, gracias, que mañana también su gloria, que mañana también su poder, que mañana se vea su misericordia. Porque él sabía la dependencia que tenía que tener de su Padre. Pero el cristiano hoy día nos ocupamos en muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer es ocuparnos de estar dependientes de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de esa entrega del Señor desde buena mañana, iglesia. Porque, iglesia, cuando dice bienaventurado el pobre de espíritu, es aquel que sabe que necesita cada día de su ayuda. Es que la misericordia esté siempre sobre tu vida y la mía. Es aquel que sabe
es aquel cristiano que sabe que si Él está contigo, que si Él está conmigo, hermano, no importa que tenga pocas fuerzas, no importa que se levante el adversario, no importa que venga la aflicción, no importa que venga la situación, no importa que venga la enfermedad, no importa que venga el día malo, no importa, hermanos, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Él dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Yo estoy en la aflicción y digo: tú me librarás, tú me sacarás, tú me darás las fuerzas, tú me, aleluya, levantarás, tú pelearás por mí, tú me llevarás de triunfo en triunfo y victoria. No es por mis fuerzas, es por tu poder. No es con mis fuerzas, es por tu amor y misericordia. Si no, ya estuviera derrotada. Si no, hermano, no estuviera aquí. Pero eso es, hermano, que aunque venga las pruebas, aunque venga la aflicción, aunque venga la situación, hermano, aleluya, el cristiano está confiado que llega la victoria, que lo saca, aleluya, y lo es un triunfante en el nombre de Jesús. Eso tenía la iglesia de Filadelfia. Eso era una característica de la iglesia de Filadelfia. Aunque tengas pocas fuerzas, le dijo el Señor, hermano. La segunda era dependencia del Señor. La segunda característica, ahí lo vemos. Aleluya. Aunque tenga pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Aunque tengas pocas fuerzas. ¿Sabe por qué guardaba la palabra? Por la dependencia. Esa dependencia. Nunca creyó que podía por sus propias fuerzas. Ningún cristiano de la iglesia de Filadelfia podía creer que tenían el favor de Dios, y que tenían la santidad, y que tenían, aleluya, la misericordia, y que tenían la gracia de Dios por sus propias fuerzas, sino que ellos se habían mantenido, como vimos, en unidad, en dependencia de Dios principalmente. Y Él le dice: has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Ponga mucha atención, iglesia, esta mañana. Filadelfia, como ya vimos, era una iglesia que no dejó de predicar la palabra. La predicaba a tiempo y fuera de tiempo, dedicada al evangelismo. A pesar de las persecuciones, a pesar, hermanos, de todo lo que a ellos venían sobre ellos, hermanos, ahí estaba la iglesia firme. Firme en la palabra, dice. Era una iglesia que se había mantenido en las enseñanzas de la palabra, hermanos. Y había muchas corrientes, había muchas culturas, había mucha falsedad, había muchas falsas doctrinas. No crea que solamente en este tiempo. Siempre han existido los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas doctrinas que Satanás siempre ha querido meter dentro de la iglesia. Siempre han existido. Pero esta iglesia de Filadelfia, hermano, le dice, aleluya, que ha guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. No se había dejado contaminar, iglesia. No había dejado que las falsas doctrinas se introdujeran dentro de la iglesia. No había dejado que el mundo, con todo lo que ofrece allá afuera para la carne y el corazón, se introdujera dentro de la iglesia. No había dejado que los falsos maestros y falsos profetas se introdujeran dentro de la iglesia. Guardaron la palabra, sostenían la palabra en medio de las pocas fuerzas, en medio de la debilidad, en medio del azote. Ellos se mantenían firmes en la palabra. Y no era una iglesia que no tenía la oportunidad, hermano, de cambiar la palabra, ¿no? No era eso. Porque hay cristianos que no pecan porque no se le ha presentado la oportunidad. Ay, soy cristiano, hermano, y no ha caído en adulterio porque nadie ha podido tocar la puerta. Pero no
porque tenga arraigado en su corazón que ningún adúltero entrará al reino de los cielos, por lo cuanto me mantengo firme. Y así le suceda lo que le sucedió a un José. Dejará su túnica, dejará lo que sea, pero honrará a Dios. Alábalo. Porque así tenía en su corazón. José sabía que ningún adúltero heredaba el reino de los cielos. Pero no, iglesia, no. La iglesia de Filadelfia no era porque no tenía la oportunidad de pecar. No, iglesia, no. No habían cambiado la palabra, no era porque no tenían la oportunidad de cambiarla, hermanos. No, hermano, no, jamás. No era que se mantenían, hermanos, sin cambiar la palabra por una liviana. Hermano, no era por eso. Se le presenta la oportunidad de que vengan doctrinas livianas, doctrinas de demonios, doctrinas contaminadas con el mundo como la vemos ahora. No era porque no habían tenido la oportunidad, hermano. Y yo le voy a decir esta mañana que es igual como usted y yo en esta mañana. Usted y yo, santo, no hemos cambiado esta doctrina y nos aferramos a ella. Y le pedimos al Señor cada día que nos santifique. Y le pedimos al Señor cada día que nos ayude a conservar esta palabra, hermano. No porque no haya oportunidad, porque allá afuera hay un montón, aleluya, que de iglesias que son más livianas, que son fáciles de llevar, que van conforme a la carne, que van conforme a los deseos de la carne. Pero usted y yo hemos decidido vivir esta palabra, vivir conforme a esta palabra. Nadie me lo exige, es una decisión del corazón. Alábale, aleluya. Estamos rodeados de falsas doctrinas. Hoy más que nunca, iglesia. Donde le dicen a usted que puede andar en pantalones y no hay ningún problema. Hermano, y no son ni pantalones anchos, no, hermano. Donde le dice a la mujer la licra, claro, con la licra, nada más que un poquito aquí abajito. Donde le dicen a usted, claro, no, vaya primero, hágase el pelo de todos los colores. Pastora, ¿a usted le gusta tirarle? Sí, yo fui muy vanidosa. Yo sé lo que le estoy hablando. Donde ahora usted va a una iglesia y usted no ve, hermano, aleluya. ¿Quién va para un desfile de modas o es que viene de verdad a alabar a Dios? No, hermano, no. No es que no estamos rodeados. Y donde usted va a una iglesia y le dicen que así usted va para el cielo. Porque Dios mira el corazón en lo que le dice. Pero a mí la palabra me dice que el mismo Dios de paz, aleluya, como lo dije ahorita, santifique por completo. Y el espíritu y el alma que está en el corazón y vuestro cuerpo se ha presentado irreprensible delante del Señor. Irreprensible, ¿hasta cuándo? Hasta su venida, hasta su venida, hasta su venida. Ah, no, pero dicen que hay que ir cambiando porque las modas cambian. Cambiará la moda, pero esta palabra no cambia. Dijo, mi palabra, aleluya, no cambia. Ella es viva, ella es eficaz. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Lo que es pecado y lo que es, aleluya, lo que no es pecado, no es pecado. Lo que es santo y lo que es inmundo es inmundo. Así lo dice la palabra, así lo dice. Pero la decisión, hermanos, de guardar la palabra sin adulterar está en el corazón de cada uno de ustedes. Y está en el corazón, aleluya, de cada uno de nosotros. Eso es algo muy personal. Eso no es porque la pastora se lo manda, no, la pastora le predica y le enseña. Pero su corazón sabe si usted le obedece. Y si le obedece nada más cuando viene a la iglesia, pero cuando está en la casa es una mundana. O si le obedece nada más para que me vean aquí que soy una santa, pero allá afuera soy una igual que todos los que no han conocido al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Por eso la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Y le dice a usted y me dice a mí esta mañana: compra la verdad y no la venda. Compra la verdad, que es mi palabra, que es Cristo, que es la santidad, que es vivir conforme a su evangelio, y no la venda, no la cambie. Eso tenía esta iglesia de Filadelfia, que aunque han pasado los años que han pasado, ellos compraron aleluya, la palabra y no la han negociado, no la han, aleluya, vendido. Pero es poca las iglesias en este tiempo. Es poca las iglesias, y más aquí en este país de Costa Rica, hermano. Es poco. No tenemos entendido porque tenemos poco conocimiento. Pero a veces, hermano, no hay ni que tienen el conocimiento. Pero aparece, hermano.
aparece dentro del llamado pueblo de Dios de sana doctrina. Esos que no están metidos verdaderamente en la palabra, los tibios que dice la palabra de Dios, que se acerca a usted y le dice: no, no, ¿para qué tanta santidad? No precisa tanta santidad. Llévela a la iglesia para que la pastora vea, hermanos. No se preocupe por mí, ocúpese por el que está arriba. Porque yo, como sierva que Dios tiene en este lugar, le puedo evitar a usted de que no participe en este altar, que no tenga ningún cargo si no está dando testimonio. Pero el que está en el cielo es el que te mira, y ese no es de este altar, es de la entrada a la patria celestial, es la entrada al reino de los cielos. De ese es el que tiene que tener temor, de ese es el que tiene que guardarse en la noche, en el día, en la casa, en la iglesia, en el hospital, en el banco donde yo ande. Porque dice que Él conoce nuestras obras, Él conoce lo que yo hago, Él conoce lo que yo hago de día o de noche. Por eso la palabra de Dios le dice: han guardado mi palabra. Y si la palabra de Dios dice que si aún un ángel del cielo, iglesia, viniere, aleluya, y eso anunciare otro evangelio diferente, dice el apóstol, al que ha sido anunciado, que sea maldito, que sea anatema. ¿A dónde está? Yo me pregunto, ¿a dónde dejaron este versículo bíblico? ¿A dónde? ¿A dónde dijeron los predicadores este versículo? Que hace 50, 60, 70 años atrás, usted era un hombre y una mujer que tenía que honrar a Dios por dentro y por fuera. Te enseñaban la santidad, te enseñaban que tenías que honrar a Dios por dentro y por fuera. Pero no, fueron cambiando la palabra, no mantuvieron, no la guardaron, dejaron que el mundo se metiera, la vanidad se metiera. Y no solamente eso, el adulterio se metió, iglesia. Y toco esto y lo toco con propiedad. Porque cuando yo, que ya va a ser 50 años, hermanos, conocí este evangelio, y siempre lo voy a decir, porque me duele. Cuando yo digo a usted que me duele, es que me duele. Dentro del discipulado que yo recibí, yo tuve que cambiar toda mi forma de vestir. Y lo hice con mucho amor, porque el que me había tocado me había transformado. Y había una palabra que me decía. Pero también me dijo que el matrimonio era hasta que la muerte lo separara. Que solo la muerte podía separar un matrimonio. Y que si en algún momento, por adulterio, por repudio, que se queden solos. Y en esa misma denominación, en ese mismo pastor, a los años, iglesia, estaba predicando otro evangelio, recasando a un gente de mi familia. Duele. Yo le digo esto no porque me guste señalar, es porque me gusta, aleluya, que entendamos que la iglesia de Filadelfia dice, aleluya, has guardado mi palabra, has mantenido mi palabra, no la has negociado. Aunque vengan las corrientes, aunque venga la moda, aunque lo diga el presbítero, aunque lo diga la denominación, lo digo otro hombre, pero la palabra de Dios está por encima. Si viniera un ángel, dice del cielo, un ángel, no puede estar por encima la palabra que fue ya dictada y sellada de parte de Dios. No puede, iglesia. No puede. Así lo dice la palabra. Y la tercera característica, aleluya, el 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, la tercera característica, no has negado mi nombre. En el 8 al final dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Esa era otra característica que tenía la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia
la característica que tiene que tener usted y yo como iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir no ha negado mi nombre? Quiere decir que era una iglesia con integridad, que era una iglesia con testimonio, era una iglesia con santidad, era una iglesia que amaba a Dios. Porque al mantener la palabra, al mantenerse en constancia, comunión y dependencia de Dios, que ya lo vimos, no negaban el nombre del Señor. Predicaban a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. En medio de las aflicciones, en medio de la situación que vivían, en medio, hermano, de todas las adversidades que ellos tenían, ahí también ellos se mantenían no negando el nombre de Jesucristo. No negando que Jesús era el libertador, el sanador, el salvador, el rey de reyes y señor de señores, aunque hacía un tiempo atrás lo habían crucificado. Ellos se mantenían fieles, hermano, pero no solamente de dicho, sino de hecho. Porque era una, dice, yo conozco tus obras, no han negado mi nombre. Porque algunos dicen, alaban a Dios, glorifican a Dios, pero cuando pueden con sus actos y con sus hechos lo andan negando. Llegan a mentir, llegan a robar, llegan a gritar, llegan a andar en cosas oscuras, llegan a meterse en pornografía. Hermano, eso no es honrar a Dios. Eso no es, aleluya, negar a Cristo. Usted tiene que ser un hombre y una mujer portadores de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, portadores del nombre de Cristo. Usted predica a Cristo, que se refleje que tiene a Cristo en su corazón, que tiene amor. Tiene que tenerlo, hermano. Porque esta iglesia no solamente dependía absolutamente de Dios. No solamente es una iglesia que amaba a Dios. Era una iglesia que su prioridad era Dios. La prioridad del cristiano tiene que ser el Señor. Más en este tiempo. Hay que vivir para Dios. Hay que vivir para la palabra. Hay que vivir en santidad. Y hay que honrar a Dios. Eso es lo que tenía esta iglesia. Por lo tanto, no negaba su nombre. El cristiano debe andar en integridad. Todo cristiano verdadero, hermano, ya hay que decir ahora cristiano verdadero, porque hay un montón allá afuera que dicen que son cristianos y es fácil autodenominarse cristiano, pero esa iglesia no se autodenominó. Estas características las vio el Señor y por lo tanto se los estaba diciendo. Has retenido mi palabra, tienes pocas fuerzas, dependes absolutamente de mí. No has negado mi nombre. Qué lindo. ¿Está en tu vida? ¿Está usted firme de no negar el nombre de Cristo, aunque venga una persecución aquí a Costa Rica? Yo creo que yo. Y le pido a Dios. Y le digo a mis hijas, no me lo impidan. Y si me lo impiden, no los voy a escuchar. Porque no crea, iglesia, que estamos en los principios de dolores y en algún momento no pueda venir aquí la persecución al cristiano. Ya tenemos países donde los pastores ya no pueden predicar, encarcelándolos, lo están matando, vivos los estaban enterrando en estos días atrás, familias enteras. A un pastor y a su esposa y la familia los quemaron vivos por ser cristianos. No han negado mi nombre. Un Esteban no negó su nombre. Un Pablo no negó su nombre. Un Pedro no negó su nombre. Los discípulos entregaron sus vidas. Y si nos vamos a Hebreos 11, fueron aserrados, fueron perseguidos, pero no negaron su nombre. Solamente no lo va a negar aquel hombre y aquella mujer que ha vivido en dependencia con el Señor, que ha vivido esta palabra, que ha vivido verdaderamente en el Señor, que ha vivido, que se ha mantenido firme, que se ha mantenido en integridad. Porque el que se mantiene en integridad, hermano, no peca. ¿Escuchó, iglesia?
El que se mantiene en integridad no peca, no porque no puede, sino porque no quiere. Porque tiene un temor santo reverente a Jehová y él no quiere desagradar a Dios. Se aparta del pecado. Por eso aquí en el verso 11 le dice: he aquí yo vengo pronto. Por eso le dice en el verso pronto: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Hay una promesa, iglesia. Hay una promesa dada de parte de Dios para aquel pueblo, para aquel hombre y aquella mujer, para aquella iglesia de Cristo que dice su palabra: retenga lo que tiene. Retenga la palabra. Aunque se levante la familia, aunque se levante tu esposo o tu esposa, aunque te levanten tus hijos. Por eso la misma palabra de Dios dijo: al que no dejare padre, madre, hijos por mí. Esto es de valientes, iglesia. Un día conversando con un hermano, con una situación que tiene familiar, yo le decía: manténgase firme. Manténgase firme en Cristo y en la iglesia. Y se volvió y me dijo una palabra que caló mi corazón. Digo: pastora, es que esto es de vida o muerte. Usted sabe que a usted le diga a la esposa: si usted no deja de ir a tal iglesia, yo me voy, o los dejamos. O que le diga a sus padres: si usted sigue ese evangelio que está siguiendo, se tiene que ir de mi casa y no hay ninguna herencia. Y tal vez tus papás tengan mucha plata. Eso es retener. Eso es no negar el nombre de Cristo. No sin situaciones pequeñas que nos pasa. Duelen, sí, duelen. A mí me han dolido cosas que me han hecho en iglesias, en la casa, en la familia, hermanos, sí. Pero hay una palabra que Dios le da a la iglesia: retén lo que tienes. Eso no te lo dio tu esposa. Lo que tú tienes de esta palabra no te lo ha dado tu esposo. Lo que tú conoces hasta ahora de Cristo, hermano, esa es la bendición más grande. Como decía al principio, que Él se haya revelado a mi vida y que ahora yo sea una hija del Altísimo, que yo haya dejado la idolatría que dejé, que yo haya dejado al mundo. No lo he alcanzado todo, pero ahí voy, hermano, cada día luchando. El Señor me dice: retén, porque eso es mío. Lo que te he dado es de mi parte. No viene de la madre, no viene del padre, no viene de la esposa. Cuando el Señor le habla a la iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y retenga lo que te he dado. Retenga la palabra. Retenga mi presencia. Retenga la santidad. Retenga los mandamientos. Retenga vivir en santidad. Aleluya. Para que ninguno tome tu corona. Y me dijo: es que esto es de vida o muerte. O sea, el hecho de que a usted alguien le estorbe caminar en el camino del Señor, hermano, esto es de vida o muerte. Por eso el Señor dijo: he puesto delante de ti, aleluya, la vida y la muerte. Escoja la vida hoy para que viva tú y tu descendencia. Así es la palabra. Hay que seguir en el mundo espiritual. Se levante quien se levante. Pero yo voy a retener lo que el Señor me ha dado. Por eso el Señor le dice a esta iglesia y le dice hoy a usted y a mí: retén, he aquí yo vengo pronto. El 11. Vamos al 11. Le dice: aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Cristo viene pronto. Por eso dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una promesa, iglesia. Hay una promesa dada a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Cristo en este tiempo, que es, aleluya, que hay que retener porque Él viene pronto. Es el arrebatamiento que la iglesia de Cristo, aleluya, va a vivir, va a venir. Por eso le dice: retén lo que tienes. Retén las enseñanzas,
la sana doctrina. Retén, aleluya, lo que te he enseñado, la santidad. Retén la dependencia de parte de Dios. Retén el no negar mi nombre donde quiera que vaya. Retén, aleluya, lo que el Espíritu Santo te ha mostrado hasta ahorita y te ha usado y te ha dado. Y lo que esta palabra se ha revelado a tu vida. Reténgala. Este es el tiempo, hermano. Es un tiempo de tanta falsa doctrina. Que el Señor nos dice esta mañana, retengamos lo que Él nos ha dado. Y gloria a Dios por lo que el Señor nos ha ido dando. Porque quiero decirle que el mayor problema de la iglesia fiel, hermanos, no son las batallas espirituales que usted y yo tenemos cada día. No son esas. Ponga mucha atención, iglesia. Mucha atención. El problema más grande que tiene la iglesia de Cristo en este momento, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia fiel de Cristo, la iglesia, aleluya, que ha guardado su palabra, la iglesia que está viviendo la sana doctrina en el mundo entero, no solamente acá, no, en el mundo entero. La iglesia que se ha mantenido fiel a Dios. El problema, hermano, no es librar las batallas que libramos cada día en el mundo espiritual, no, hermano. No. ¿Sabe por qué no es ese problema? Porque sabemos que la palabra de Dios lo dice, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque sabemos que Él dijo, aleluya, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, derribando toda obra del diablo y toda mentira de Satanás. Ese no es el problema de la iglesia. Ese no es el problema de la iglesia. Tenemos uno poderoso que derriba fortalezas, que pelea por usted, que pelea por mí, que me da la victoria. Ya me la dio en la cruz del Calvario. Ese no es el problema de la iglesia fiel. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia fiel, hermano? Los enemigos de la iglesia fiel, hermano, son las falsas doctrinas que están allá afuera. Ponga cuidado, iglesia. Son las costumbres paganas. Ay, falsas doctrinas y costumbres paganas que se meten a la iglesia. Y ahorita viene el Día de la Madre. Ajá, pastora, sí. Examine el origen del Día de la Madre. Usted no tiene que estar celebrando, y lo digo con autoridad porque Dios me sacó de ahí, y los que me conocen y familiares saben que ese era el día que más me chineaban como mamá. Sí, claro, casi me tenían como la diosa Diana. Jehová reprenda al diablo cuando el Señor llega al conocimiento de la verdad. Pero la iglesia ahí se ha metido también lo pagano. Ahí se ha metido el Día del Padre, se ha metido el Día de la Madre, se ha metido el Día de la Amistad, el amor y la amistad, se ha metido el origen de la Navidad. Escúchelo. Y aprovecho esto porque esto es doctrina. Eso, hermano, ese es el enemigo que tiene la iglesia fiel en estos tiempos, hermano. Donde allá afuera hay un montón, aleluya, de iglesias llamadas cristianas, pero llenas de paganismo, llenas de falsa doctrina, llenas de doctrinas de demonios, llenas de pecado, llenas de liviandad, llenas, hermano, llenas, porque yo las conozco, yo estuve ahí. Pero también están llenas de gente. No se preocupe. No se preocupémonos, hermanos, por ser pequeños. No nos preocupemos por tener pocas fuerzas. No nos preocupemos de ser una manada pequeña. Preocupémonos de honrar a Dios. Preocupémonos de vivir conforme a la palabra. Preocupémonos de honrar a Dios. Preocupémonos de vivir esta palabra. No nos preocupemos, hermano, porque no hacemos lo que otros hacen. Ocúpese y preocúpese de hacer lo que la palabra de Dios manda. Ay, santa. Retén lo que tienes. Le dijo el Señor a la iglesia de Filadelfia y nos dice hoy a nosotros: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén la doctrina que te han enseñado. Aquí se predica la sana doctrina. Nos falta, nos falta. Amahaya. Solo por amor y misericordia, hermano. Cuando yo toco esto, me quebranto, porque yo solo sé de dónde me sacó el Señor. Y gracias a Dios porque había parentela que estaba orando por nosotros. Que Dios los bendiga. Siempre Dios va a usar a alguien en el cual oraban para que el Señor nos sacara. En la iglesia liberal donde pastoreábamos, y esta pastora andaba con todo rojo, menos del color que era de ella el pelo, y andaba llena de vanidad.
Y ellos oraban para que se revelara la palabra. Y los usó el Señor. Retén lo que un día aprendiste. Retén lo que un día llegaste a una iglesia. Y usó tal vez al pastor más sencillo del pueblo. Tal vez usó a aquel hermanito, aquella hermanita, que afuera te comenzaron a señalar, sí, porque ya no vestías como antes. Porque ahora los mismos hijos a veces se levantan contra los padres cuando empiezan. Hasta el mismo esposo le dice: qué pálida que estás, hacete algo. Si no es cristiano. Cuando ya la misma familia te señala, te dicen santulona, y comienzan a señalarlo porque ahora tú estás agradando al Señor también por fuera. A eso es que el Señor te dice: retenga. Aunque te señalen, aunque te critiquen, aunque no te quieran, aunque ya no te llamen a la fiesta, retén la doctrina que has aprendido. Retenga la iglesia. Ese es el peligro de estos tiempos. ¿No ve que una pequeña levadura leuda toda la masa? Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes hasta el final, iglesia. Que el Señor nos ayude. Versículo 10, ahí sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir. Se considera, iglesia, se considera que esta iglesia de Filadelfia sufrieron mucho, hermanos, muchas adversidades. Pasaron persecuciones, aflicciones, tribulaciones. Pero esta iglesia, la iglesia tiene que ser probada. ¿Quién ha dicho? Son las falsas doctrinas de prosperidad, es las que predican en contra de esta palabra. Pero a mí la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Usted y yo estamos llamados, aleluya. Y esta iglesia de Filadelfia no fue la excepción. Fue una iglesia probada, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia, aleluya, que tenía todas en contra de las adversidades, hermano. Las tenía. Pero hay una promesa, hay una palabra que le dijo ahí el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se ha cumplido y se cumplirá, no solamente en la iglesia de Filadelfia, sino para nosotros también. Porque le dijo a la iglesia de Filadelfia: te guardaré de la prueba que ha de venir. Él nos está guardando de cada prueba que estamos pasando en este tiempo, y también la futura, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, lo que viene. Te guardará, te guardará. Él lo prometió. La iglesia no verá. Amahaya. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Alábalo. Alábalo. Yo le decía: Señor, esta iglesia de Filadelfia la has mantenido firme. Y te mantiene firme. Te mantiene firme. Él es fiel. Él lo que dice lo cumple. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Oh, Shama la vasalla. Oh, Saba la vasalla. Aleluya. Se cumple. Vendrá persecución, Él nos va a guardar. Aleluya. Aleluya. Esta también es futura. Es para usted y para mí. Te guardaré. Te guardaré la hora que es la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermano. La iglesia de Cristo tiene una protección especial divina de Dios, que aunque ande por las aguas no nos va a negar. No nos dice que vamos a cruzar el río, no nos va a negar. Que aunque andemos nosotros, hermanos, por el fuego, nos dice que no habrá momento seguro, que hasta que nos arden, pero no nos va a quemar. No nos va a quemar. Habrá fuego, pero no suficiente para que nos queme, porque ahí el Señor nos va a guardar. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo: te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero?
Porque esta iglesia, aleluya, tenía la protección divina de Dios. Porque ha retenido mi palabra. Porque han negado la fe. Porque no han negado mi nombre, aleluya. Porque ha vivido en santidad y porque ha dependido de mí. Esa es la iglesia que se va con Cristo. Esa es la iglesia que se tiene, aleluya, las promesas del Señor. Ay, santo, aleluya. Aleluya. Y el versículo 11. El versículo 11 sigue el Señor hablando, hermano. Ay, santo, y todo esto se pone porque comienzan las promesas. Comienzan las promesas, hermano. Yo quiero que usted esta mañana salga, ay, santo, metido en la presencia de Dios y diciendo: me vale todo, menos Cristo, menos su palabra. Él me vale verdaderamente en mí. Versículo 11 dice aquí: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno, porque tengo que retener para que nadie, ninguno tome la corona. Dice que la corona, ponga atención, representa un premio, representa una recompensa, representa una victoria. Pero el privilegio verdadero, ponga mucha atención, iglesia, el privilegio verdadero del creyente no es solamente que estemos en el cielo y nos pongan una corona, aleluya, de victoria. No es solamente eso. No es que este cuerpo incorruptible se vista de cuerpo, de este cuerpo corruptible se vista de cuerpo incorruptible, de que este cuerpo mortal se vista de uno inmortal. Esa no es la recompensa. La verdadera recompensa es verle cara a cara, es estar en su presencia, es poder ver su majestad, es poder su grandeza y adorarle y alabarle y glorificarle con corona o sin corona, jamás haya. Aunque Él prometió que nos va a dar una corona, jamás Kenda. Esa es la verdadera recompensa, de retener su palabra, de no negarle, aleluya, de vivir en santidad, de vivir conforme a la palabra. Esa es la recompensa, una de las tantas recompensas, porque también nos sigue diciendo, y ese es el privilegio, hermano, aleluya, de verle cara a cara. No le hemos visto, no le hemos visto. A veces hay toques tan lindos que no deseáramos salir de ahí. Hay momentos que usted y yo estamos en su presencia, que usted quiere que el tiempo no se pase, que usted siente algo hermoso, donde llegaste con una carga y saliste tan liviano, donde estabas cargado y te fuiste victorioso. Aunque no recibí el milagro, sigo confiando. Esos toques, esa presencia, usted y yo no lo hemos visto, pero va a llegar pronto el momento, iglesia. Va a llegar muy pronto el momento donde usted y yo le vamos a ver cara a cara, cara a cara, cara a cara. Cuando en las nubes, ¿se puede usted imaginar qué vas a hacer primero? Yo me imagino, pero seguro no. Yo no sé si yo voy a llorar. Yo no sé si le voy a adorar. No sé. No sé. Lo único que sé es que quiero verle. Lo único que sé es que es el día más glorioso de mi vida. No es haber tenido un matrimonio, no es haber tenido hijos, no es haber tenido aquí, no. Es verle. La iglesia tiene que anhelar verlo. La iglesia que ha tenido experiencias con Cristo anhela estar en su presencia. Yo no sé qué va a ser ese día, pero digo, yo te guardaré de lo que ha de venir. Él nos va a levantar. No solamente, hermanos, nos guardará, no solamente nos pondrá una corona. Vean lo que dice el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna a la vasalla.
Yo no sé si usted ha meditado, pero yo me profundicé en esta palabra. Yo la leía, pero no tan profundo. Dice: le haré columna en el templo de mi Dios. Le haré columna en el templo de mi Dios. Dice que hay un historiador que hace referencia, hermanos, a esta palabra, que en el templo de Salomón dice que habían unos pilares. Ponga atención, en el templo construido de Salomón construyeron unos pilares, hermanos, que dicen que sostenían un rótulo que representaba la gloria, la hermosura y la grandeza, aleluya, del templo de Salomón. Que todo el que entraba tenía que mirar la grandeza, la hermosura y todo de ese templo. Y dice que Él nos hará columna. Yo no sé qué siente usted, pero yo siento nada más una gratitud en mi corazón y un deseo de seguirla amando. Te haré columna, dice, en el templo de mi Dios, dice Jesús. O sea, formaremos parte. Formaremos parte, iglesia, aleluya, de la manifestación de la gloria de Dios sobre ese templo, de la hermosura, de la santidad y de la gloria de Dios en ese templo. Seremos parte como columna. Vale la pena mantenerse fiel. Vale la pena mantenerse en santidad. Vale la pena retener lo que Él nos ha enseñado. Vale la pena guardar esta palabra por la eternidad, iglesia, por la eternidad. Y sigue diciendo: y nunca más saldrá de allí. Y nunca más saldrá de allí. No es por un tiempo, no son por unos meses, no es por un año ni por 10 años. Aquí esto es pasajero. Por bien o por mal que estemos, esto es pasajero. Dice, aleluya, que por la eternidad. Por la eternidad, aleluya. Aleluya, por la eternidad. Gloria a Dios. Ay, santo. Y sigue diciendo el verso 11, no solamente eso: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ay. No solamente estamos ahí, no solamente, aleluya, hay una manifestación de la gloria de Dios. No solamente somos parte ahí de la grandeza como columna en el pueblo de Dios, sino que también dice, aleluya, escribiré. Sigue diciendo: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? El nombre de Dios en nosotros, escrito, dice que representa propiedad. Propiedad, mucha atención, iglesia. Un historiador hace mención a los artistas. Cuando hacen algo artístico o una pintura, ponen su nombre. Ponen fulano de tal, para que la gente sepa que es propiedad de él, que él lo hizo, que a él se lo compraron o él lo tiene ahí. El nombre de Dios, de mi Dios, dice el Señor, va a ser escrito sobre usted y sobre mí. Que dice: propiedad de Cristo, propiedad mía. No como aquí que muchos dicen: soy de Cristo. No, Él le va a poder al que venció, al que retuvo su nombre, al que anduvo en santidad, al que está coronado. Le pone el sello de propiedad. Soy de Cristo, soy de Dios, propiedad de Dios. Fui comprado a precio de sangre, aleluya. Fuimos comprados a precio de sangre y vamos a tener, aleluya, porque dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Quiere decir, aleluya, propiedad eterna del Señor. Propiedad eterna. Nadie se va a venir a arrebatar. Nadie te puede decir nada. Nadie te puede, porque ahí es una eternidad y ahí solo santidad es lo que hay. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no hay enfermedad. Aleluya. Y sigue diciendo: y es que es el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y el nombre, hermanos, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. La ciudad de Dios, que también
se nos va a otorgar, ay santo, ¿sabe qué representa? Ciudadanía. Porque usted aquí puede ser de Nicaragua, usted aquí puede ser de El Salvador, usted aquí puede ser de Panamá o puede venir de Estados Unidos, ay santo. Pero el nombre del Dios de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén, quiere decir propiedad de Dios. Esa es la ciudad que ahora ahí no hay extranjero, ahí no hay nadie, no hay, aleluya, ahí lo que hay es pueblo de Dios redimido con su sangre. La Nueva Jerusalén, ahí es donde usted va a estar, ahí es donde yo voy a estar, aleluya. Oh santo, soy ciudadana, no soy extranjera. Aleluya. Por eso Pablo dijo: vosotros sois del cielo, vosotros sois de Cristo, aleluya. Vosotros sois de la patria celestial. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Usted es peregrino y extranjero, pero yo soy de la patria celestial. Ahí tengo mi ciudadanía. Ahí es donde va a poner el Señor el nombre de la ciudad de Jerusalén sobre mi vida. Y para siempre, por la eternidad y por la eternidad de los siglos, de los siglos, de los siglos, hermano. Aleluya. Porque aquí somos peregrinos y extranjeros. Aleluya. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que pusieron la fe en el Señor. Para aquellos que no negaron esta palabra. Para aquellos que fueron testimonio en la iglesia y allá afuera. Para aquellos que no negaron el nombre de Cristo. Por eso el Señor les dice: retén lo que tienes. Y todavía sigue hablando en el 12. No ha terminado. La cual desciende del cielo, de mi Dios, porque dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Faltaba otro nombre, el nuevo. Ese nombre que el Señor nos va a poner hace referencia a eso, que es al nombre nuevo que posiblemente usted y yo vayamos a tener, hermanos, que nos va a otorgar el Señor en el cielo, para poder nosotros ser parte, con nombre, con ciudadanía, con propiedad en el cielo, por los siglos de los siglos. Aleluya. Y como vamos a Apocalipsis 5:9, para que le adoremos y le alabemos, porque van a haber cánticos que se van a cantar en ese lugar. Y con solo vamos a ver este de Apocalipsis 5, ahí mismo. Apocalipsis 5, el 9 y el 10. Y cantaban, ay santo, véase cantando usted. Yo le digo al Señor: ahí como va a tener un cuerpo nuevo, no me va a molestar las cosas de la garganta, no. Va a tener una voz especial, angelical, que ya no forma parte las cuerdas vocales ni nada de este cuerpo, no. Es uno dado del cielo, angelical. Y cantaban 5:9, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos, aleluya, sobre la tierra. Nunca se nos va a olvidar que por su sangre Él nos redimió.